Les voy a hablar sobre el aparato digestivo. Como vemos en las generalidades, el aparato o sistema digestivo, porque en este caso puede ser utilizado de forma indistinta los términos de aparato y sistema, nos llevan a pensar que es un conjunto de órganos que van a trabajar en conjunto para convertir nuestros alimentos, que son los que consumimos, en aquellos nutrientes y energía que necesitamos para el funcionamiento del cuerpo. Este sistema, entonces, está encargado de la ingestión, de la digestión, absorción y excreción de los alimentos. Este aparato, embriológicamente, deriva del endodermo. Acuérdense que son de las tres capas, la capa más interna. Dentro de los beneficios específicos que ofrece el sistema digestivo, tenemos, como ya dije, la energía y la vitalidad, porque a través de los alimentos que consumimos y luego su digestión y absorción, vamos a obtener los nutrientes y la energía necesaria para realizar las actividades diarias. Pero también se necesita esa energía para poder crecer y reparar. Son los nutrientes las herramientas esenciales para poder cumplir el crecimiento y la reparación de los tejidos. Y finalmente, para la prevención de enfermedades. Este sistema está íntimamente relacionado con el sistema inmunológico a través de el sistema linfático, donde se encuentra una serie de estructuras que ayudan a filtrar lo que viene a través de la alimentación y con esto a prevenir numerosas enfermedades que pueden incluir algunas deficiencias nutricionales también, porque al suplir las necesidades de nutrientes, se evitan las enfermedades que vienen por las deficiencias nutricionales, pero también con los desórdenes gastrointestinales. En funciones específicas, el aparato digestivo incluye ingestión. Esto es la introducción de los alimentos a través de la boca. Pero en la misma boca comienza el proceso de la digestión. El primer proceso es una digestión mecánica dada por la masticación, donde hay una segmentación de los alimentos. Luego, el llegar inicia también en la misma boca una parte de la digestión química por la presencia de las amilasas salivales y en el estómago la presencia del ácido clorhídrico también va a permitir la activación de las enzimas que tienen que ver con la digestión de las proteínas y luego a nivel del duodeno, cuando se unen las secreciones pancreáticas y las secreciones que vienen por la bilis o las sales biliares, se va a terminar la digestión del resto de los macronutrientes como serían las grasas, las proteínas y finalmente en el intestino delgado, en el yeyuno ilion, donde van a estar las disacaridasas en la superficie de la mucosa, es donde se termina la digestión de los carbohidratos. La absorción es el transporte entonces de los nutrientes desde el intestino delgado, pero principalmente en sus porciones de yeyuno ilio hacia el torrente sanguíneo. Y los elementos que no pasan a ser nutrientes, sino que forman parte de los desechos, van a ser eliminados a través de la excreción de las heces. Pero hay que recordar que en el colon hay una serie de bacterias o lo que sería la flora intestinal o lo que hoy en día llaman la microbiota intestinal, que se encarga de la fermentación de algunos componentes de los alimentos, principalmente las fibras, y pueden obtenerse nutrientes propios para el enterocito o se obtienen también los ácidos grasos de cadena corta una vez que estos productos llegan al intestino grueso. Lo que ya no es útil, pues se desecha a través de las heces.
Aparte de estas cuatro funciones principales, ingestión, digestión, absorción y excreción, existen otras funciones que están interrelacionadas con el aparato digestivo y son la regulación del metabolismo, que incluye el que estos nutrientes generan energía, pero también llevan a cabo diversas funciones biológicas. Entre esta regulación metabólica está el que los órganos anexos que tienen que ver con el tubo digestivo, como el páncreas, está también relacionado con la función de la utilización de la glucosa. En cuanto a la protección inmunológica, tiene una gran cantidad de tejido linfoide, como ya dije, que pertenece a la parte de la circulación eh, linfática y que ayuda a proteger el cuerpo contra patógenos o toxígenos que pueden venir con los alimentos. Y por esto el aparato digestivo es parte de las barreras inmunológicas. Asimismo, el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico. Se ayuda el mantenimiento de la absorción del agua y los electrolitos que ocurre principalmente a nivel del colon y que esto entonces regula el equilibrio tanto de algunos electrolitos como de el agua en el cuerpo, haciendo que entonces se den las funciones vitales que ocurren tanto a nivel celular como de cada uno de los órganos. En general, el componente del sistema digestivo son el tubo digestivo y los órganos anexos, como los vamos a ver a continuación. En el tubo digestivo comenzamos viendo la cavidad bucal. En ella podemos distinguir dos partes, el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo va a ser esa parte previa antes de llegar a la cavidad bucal propiamente dicho. Y como vemos en las imágenes, va a estar delimitada por un límite externo, que son los labios y la mejilla, y un límite interno, que son los dientes y las encías. En este espacio se ubica la papila o carúncula parotidia con la apertura del conducto de la secreción salival, que es el conducto de Steno. Como lo pueden ver en la imagen de abajo, aquí pueden ver un orificio pequeño que coincide con el segundo molar y este es la apertura del conducto de Steno, por lo cual está en la mucosa de la carrilla bucal, ¿verdad? Que está en la parte superior. Luego el vestíbulo se va a comunicar con la cavidad bucal propiamente dicha. Esta cavidad bucal tiene como límites anterolateral los dientes y las encías. Como límite posterior el istmo bucofaringio, que lo ven allí en la imagen, que es la parte de la línea verde, y en la parte superior, que sería el techo, es el paladar, y la parte inferior, que sería el piso, es la lengua. Pero además podemos distinguir otras estructuras como sería el diafragma bucal o el velo palatino, que está delimitado por el músculo mioideo. Es lo que corresponde, ¿verdad? A cuando vemos en la parte anterior de la boca, de anteroposterior, ¿verdad? Eso que forma el final del paladar y que está en el medio la úvula, eso sería lo que es el velo palatino. También vemos frenillos y existen tres frenillos. El frenillo superior, el frenillo superior de la encía, ¿verdad? O del que une la encía superior con el labio, el frenillo de la lengua y el frenillo inferior. El inferior igualmente es entre la encía de las arcadas inferiores con el labio inferior. Están también las papilas salivares submandibulares, los pliegues sublinguales y los conductos salivales sublinguales. Aquí podemos ver en las imágenes, en esta está la glándula parotidia con el conducto de Steno para hacer su apertura en la carrilla de la mejilla en la relación a la arcada superior.
En esto vemos unas papilas salivales y los conductos salivales sublinguales, que serían el conducto submandibular de Wharton. Seguida a la cavidad bucal está la faringe. Ya esta la vimos en parte en el aparato respiratorio y comparte con el aparato respiratorio lo que sería la orofaringe, que está posterior a la cavidad bucal, que es la zona verde, y la laringofaringe, que es la zona morada. Aquí las amígdalas de la cavidad bucal son el sistema inmunológico y el sistema de protección contra aquellos microorganismos o toxinas que pueden venir por la alimentación. Hacia la parte anterior, como vemos aquí, está la tráquea, y hacia la parte posterior es donde va a estar el esófago, que es la estructura que continúa. El esófago es una estructura tubular, muscular, de una longitud entre 25 y 30 centímetros, que va desde el cuello hasta el abdomen, pasando por el tórax. Realmente se puede ubicar a través de la cervical C6 y de la dorsal o torácica 11. Acuérdense que estas son las relaciones vertebrales. Entonces, en el borde inferior del cartílago cricoide inicia el esófago y termina en la entrada al estómago en el cardio, pasando a través de una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Esta porción cervical está antes de la entrada, ¿verdad? O la relación que tiene con el primer arco costal. Y la porción abdominal va desde la unión entre el diafragma y la unión al estómago. En estas tres porciones hay tres constricciones. La primera es la constricción cricofaringea. Luego viene la constricción por la presencia de el callado aórtico y la presencia de la tráquea con los bronquios principales, que es la constricción aórtico-bronquial. Y la última, cuando es el paso a través del músculo del diafragma, y es la constricción diafragmática. Seguido al esófago sigue el estómago. El estómago va a comunicar al esófago con el duodeno. En el estómago podemos ver cuatro porciones. La porción del cardia, donde están las glándulas cardiales, la porción del fondo o fundus, donde están las glándulas gástricas, la porción del cuerpo, donde están las glándulas gástricas también, y la porción pilórica, en la cual puedo encontrar el antro pilórico y el ducto pilórico. Como ven en la imagen, el estómago tiene una forma de bolsa con una curvatura mayor y una curvatura menor. Él está constituido por diferentes haces de fibras musculares lisas en diferentes direcciones y en diferentes capas, que es lo que le va a permitir hacer el movimiento de mezcla con las secreciones gástricas y los alimentos una vez que están en este espacio. Como ven, el estómago entonces está constituido por dos caras y dos orificios. Una cara anterior, una cara posterior, un orificio superior, que es el cardia, y un orificio inferior, que es el píloro. En cada uno de estos orificios, además, hay unos esfínteres. En el orificio del cardia o previo al orificio del cardia está el esfínter esofágico inferior, y en la segmento del píloro, luego de la antropilórico, va a estar el esfínter pilórico. ¿Qué es un esfínter? Va a ser una estrechez de la musculatura que va a cerrar el paso para que el contenido que esté, este sería el pilórico,
pues pase con dificultad al duodeno, pero no se regrese al estómago. Mientras que el esfínter del que sería esofágico inferior antes del cardia, lo que va a permitir es que una vez que pase el alimento, no se devuelva hacia el esófago. Recuerden que aquí las mucosas son diferentes y están expuestas a pH diferentes. El pH del estómago es altamente ácido de más o menos 2, mientras que el esofágico es normal, que estaría más o menos a pH 7, por lo cual las secreciones gástricas, si pasan al esófago, irritarían la mucosa, la romperían y podrían hacer rupturas esofágicas. En el estómago, entonces, como vemos en la imagen, en esa forma de bolsa con sus dos curvaturas, la menor y la mayor, podemos ver que hay las porciones, la que une con el esófago, la porción del cardia, la que está en la parte superior, que sería la porción del fondo gástrico. Entre estas y la parte pilórica está el cuerpo del estómago, y luego está la región del antro pilórico y del conducto pilórico para terminar en el píloro, que sería el esfínter que comunica a este conducto pilórico con el duodeno. Seguido al estómago viene el intestino. El intestino se divide en intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado es las porciones que se van a encargar principalmente de la absorción de nutrientes. Sus porciones son tres: duodeno, yeyuno, ilio. Y el intestino grueso es el que se va a encargar de la absorción de agua y algunos electrolitos. En él se distinguen diferentes porciones y existen diferentes nomenclaturas, por lo cual el número de porciones varía de acuerdo a la nomenclatura. En esta primera nomenclatura tienen 6 porciones. Sin embargo, más adelante les voy a conversar sobre 8 porciones del intestino grueso. En el intestino delgado, entonces, la primera porción es el duodeno. Él, a su vez, está constituido por 4 porciones: la superior, la descendente, la inferior y la ascendente. El duodeno tiene 25 a 30 centímetros. Inicia con el esfínter del píloro y termina en la unión entre el duodeno y el yeyuno. Él es una víscera hueca y fija. Es una de las pocas porciones del tubo digestivo que están fijas. ¿Fijas a dónde? Están fijas a la pared posterior. Él tiene forma de C. Hay una porción inicial que es móvil e intraperitoneal, pero tiene 3 porciones que son fijas y retroperitoneales. El duodeno, en su segunda porción, es en donde se ubica los conductos colédoco, conducto pancreático principal y conducto pancreático accesorio. Ellos, el colédoco y el pancreático principal, desembocan en lo que se conoce como ampolla de Vater. La ampolla de Vater es ese orificio que se encuentra en la segunda porción del duodeno, que tiene una zona elevada y en la cual hay un orificio por donde salen las secreciones de páncreas exocrino y las secreciones biliares. Las secreciones biliares vienen del hígado y tienen las sales biliares, mientras que las secreciones pancreáticas vienen del páncreas exocrino y van a tener principalmente enzimas digestivas y secreción de bicarbonato. Estos conductos pancreático principal y colédoco pueden llegar a la ampolla de Vater en un solo conducto, formando una Y antes de su unión a la ampolla, o en algunas personas puede venir en forma independiente.
al igual que el pancreático accesorio puede estar o no estar en algunas personas. Luego del duodeno viene lo que realmente se conoce como intestino delgado, pero este intestino delgado a su vez está compuesto por dos porciones, el yeyuno e ilio. Como tal, el intestino delgado tiene entre 6 a 8 metros, pero él tiene una forma delgada y además tiene una forma de ubicarse, ¿verdad? Esas asas intestinales de forma tal que ubiquen en menos espacio. Se dice que en los cadáveres estos pueden tener hasta 9 metros y es porque una vez que se relaja el músculo, pues tiene una dimensión mayor. El yeyuno es la primera porción y se inicia en el ángulo del duodeno, ¿verdad? Yeyunal, y es esa unión entre el duodeno y yeyuno. El ilion es la porción más distal, tiene una mayor longitud y termina en la válvula iliocecal. Estos, a su vez, están encima, por detrás, principalmente, de lo que es el aumento o el epiplón mayor, que lo ven aquí en la figura. El epiplón mayor es un pliegue o un repliegue que tiene el peritoneo y forma esto que desciende por delante del colon transverso y tapa lo que serían las asas del intestino delgado. El epiplón mayor, ¿verdad? Sirve como sitio donde se ubican los vasos linfáticos, es parte de lo que ayuda a la parte inmunológica del intestino, pero también sirve para la comunicación de los vasos que están a nivel del colon. Él además tiene otro elemento de sustento o suspensión que se llama el mesenterio. El mesenterio es esta estructura amarilla, ¿verdad? Hay un mesenterio que está en relación al intestino delgado y un mesocolon que está en relación al intestino grueso. En relación al yeyuno, él corresponde a las 2/5 partes de este intestino delgado. Se ubica principalmente en el cuadrante superior izquierdo. Sus asas son de forma horizontal con un diámetro mayor en comparación al ilio. Están más vascularizadas, por eso vemos en la figura representada como un color más rojo oscuro y el mesenterio, que es el medio de sustentación, no tiene grasa y sus paredes son gruesas. Mientras que el ilion, que es la porción más distal o los 3/5 distales de este intestino delgado, se encuentran en el cuadrante inferior derecho. Sus asas son oblicuas o verticales con un diámetro menor que las del yeyuno. Su color es menos rojizo, es más de un rojo claro y su mesenterio es grueso, tiene grasa abundante y sus paredes son delgadas. Igualmente, en la estructura interna, el yeyuno tiene unas mayores ondas, ¿verdad? O una mucosa mucho más rugosa, porque el yeyuno está más encargado de la absorción que el ilio, ¿ok? Las paredes del ilio tienden a ser un poco más lisas. Vean aquí en la figura, en la parte superior. Terminado el intestino delgado, viene el intestino grueso. Él puede medir entre 1.5 a 1.8 metros. Y como dije, según las diferentes nomenclaturas, pueden hablar desde 6 hasta 8 porciones. La que van a recordar es esta principalmente de 8 porciones. Iniciando con el ciego. Junto al ciego está la apéndice vermifoide. Luego viene el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente
el colon sigmoide, el recto con la ampolla rectal y el conducto anal. En este intestino grueso es importante tomar en cuenta que hay unas bandas musculares alargadas. Son 3 bandas que recorren a este intestino grueso en toda su longitud. Ellas se envuelven a todo el intestino grueso y se llaman tenias. Las tenias son la tenia libre o anterior, la tenia mesocólica o posterointerior y la tenia epiploica o mental o posteroexterna. La unión de estas 3 tenias que las ven allí y que están marcadas por el color verde, amarillo y azul, es que la unión de ellas en el fondo del ciego se ubican para dar al apéndice vermifoide y es la forma de ubicarla, ¿ok? ¿Qué función tienen las tenias? Al ser unas fibras musculares alargadas, ellas contraen al intestino para que junto con la forma del intestino se produzca el avance del bolo fecal para que llegue hasta el final y pueda ser defecado. El apéndice vermifoide puede tener diferentes posiciones, ¿ok? Por eso es importante que recuerden que existe una gran variación en la posición del apéndice. Esta parte es la parte final o inicial del colon. Esta sería el ilio. La unión entre ellos es la válvula iliocecal. En la porción final es donde vamos a encontrar el apéndice y vemos en esta que el apéndice tiene una ubicación retrocecal en un 64% de la población, mientras que la segunda más frecuente es la subcecal, así como puede estar pélvica o puede estar posiliar o preiliar o puede estar en alguna de las otras posiciones. Por eso puede cambiar la sintomatología en un paciente que tiene apendicitis de acuerdo a la ubicación de esta apéndice en el cuerpo. Esto sería en esta imagen lo que es la unión del ilio con el ciego y esta estructura que es el paso a través de la pared de la pared muscular del colon es lo que constituye la válvula iliocecal. Como válvula lo que hace es que permite que solamente el contenido que viene del intestino delgado caiga al intestino grueso y que lo que está en el intestino grueso no se devuelva al intestino delgado. Intestino grueso tiene bacterias, intestino delgado no debería tener muchas bacterias. ¿Ok? Entonces, cuando esta válvula no funciona, hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y eso causa también patología. Fíjense que tiene forma de válvula, así como se veía la válvula de váter, ¿verdad? Tiene una estructura que permite entonces ubicarla dentro desde la mucosa del ciego, ¿verdad? Ver la apertura de ese orificio por donde va a venir el kilo y que va a terminar de degradarse o terminar de absorberse el agua para formar las heces fecales. El intestino grueso, entonces, como dije, va a tener 8 porciones. La porción del ciego, la porción del apéndice vermifoide, la porción del colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, el recto con la ampolla rectal y el canal anal. En el colon ascendente va a terminar en lo que es el ángulo hepático, ¿verdad? O en esa va a tener por encima al hígado, mientras que al terminar el colon transverso va a tener del lado izquierdo por encima al vaso. El colon en su parte ascendente
está más pegado a la pared posterior que en su parte descendente. Aparte de las tenias, otras estructuras importantes que vamos a ver en el colon va a ser las austras, que son las saculaciones o bolsas, y los pliegues semilunares. Estos pliegues semilunares son lo que le van a permitir, ¿verdad? Junto con las tenias, a ese movimiento que va a venir dado por la parte eléctrica o neurológica, que le va a decir al intestino la dirección de la movilidad y que va a permitir entonces que el contenido que está dentro, aparte de mezclarse, de absorberse, el agua va a ir en dirección hacia la ampolla rectal. Y esto lo van a ver en el video, cómo es la función y cómo es la coordinación del movimiento intestinal o del peristaltismo, que va a permitir entonces que se pueda producir las heces y la excreción de las mismas. En la estructura de sostén, como dije anteriormente, aparte de en el intestino grueso, que está el mesocolon, aquí lo pueden ver en el dibujo, como en la parte ascendente está poco identificado, en el transverso aumenta y en el descendente no es tan grande, pero más hacia el sigmoide. Está mejor representado en la imagen superior, ¿verdad? Como ven los diferentes tamaños, y eso implica que en general el colon ascendente y descendente, tiene más sostén hacia la pared posterior. Terminado aquí el colon sigmoide es porque tiene una forma de S, ¿verdad? Y luego viene el recto, o sea, viene la ampolla rectal y el recto. La ampolla rectal puede medir hasta 15 centímetros, está en continuación al recto sigmoide y continúa con el canal anal. El canal anal debe pasar a través del diafragma pélvico, pasar los esfínteres anales interno y externo para entonces terminar en el ano. Ahí vemos que además en esta región del recto hay 3 pliegues transversos que permiten entonces identificar la región. Si lo vemos en una imagen sagital, vemos en esta que corresponde a una mujer, como la parte final es sigmoide, ¿verdad? Se ajusta a la curvatura que viene con el sacro y el coxis, y después termina en lo que sería el canal anal y el ano, que es la apertura hacia el espacio exterior. Si lo vemos ahora en una imagen transversal al tubo o al intestino grueso, podemos verlo que dependiendo del nivel del corte, pueden ser visible el colon transverso o puede ser visible el colon descendente, ascendente, siempre tomando en cuenta, acuérdense, la ubicación, dónde está la parte posterior, dónde está la parte anterior, ubiquen estructuras como la aorta, que está en todo el medio, la cava, que tiene que estar del lado del hígado, por lo cual está del lado derecho, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo estoy viendo la imagen, si la imagen la estoy viendo desde la parte inferior a la parte superior o desde la parte superior a la parte inferior. Igual sucede con este corte, que es un corte longitudinal, ¿verdad? Que en sagital también, que permite ver entonces estructuras como el hígado, el estómago, vemos lo que sería el colon transverso y lo que es el epiplón mayor, que es el repliegue que va por delante, y un pequeño repliegue que hay hacia la parte posterior que está por detrás del estómago y del intestino colon transverso,
que es la parte del epiplón menor. En esta zona es importante que puedan ubicar lo que se conoce como la transcavidad de los epiplones. El peritoneo es esa membrana que, al igual que en los otros órganos, envuelve a la cavidad abdominal. Es una membrana serosa de tejido conectivo en el cual igual tiene una hoja parietal y una hoja visceral. El peritoneo, esta membrana, permite hablar de dos cavidades principales, una cavidad peritoneal y una cavidad retroperitoneal. La cavidad peritoneal es lo que ven en amarillo, ¿verdad? Y pueden ver que entonces lo que está en rojo, el borde rojo, es el peritoneo parietal y lo que está en azul es el peritoneo visceral. Entre el hígado y el estómago hay un repliegue de dos hojas de peritoneo visceral, eso es el epiplón menor. Mientras que hacia adelante de lo que sería estómago y que incluye al colon transverso, ¿verdad? En este repliegue, esto sería el epiplón mayor. Lo que se ubica por detrás de la estructura amarilla es lo que se considera la región retroperitoneal, entre las cuales pueden encontrarse el páncreas, a las porciones del duodeno que ya hablé anteriormente, la aorta y los riñones que van a estar en esta porción retroperitoneal. Aquí ven que es la transcavidad de los epiplones. Es un espacio virtual que se establece entre el epiplón menor, ¿verdad? El estómago y el epiplón mayor. ¿Ok? Es importante porque es un espacio que se toma de referencia para ciertas intervenciones y por eso la importancia que tiene. Aquí en amarillo es donde está entonces el espacio retroperitoneal y en verde el espacio peritoneal o lo que pertenece a la cavidad abdominal. Paso ahora a hablar un poco sobre órganos anexos y aparato digestivo, del aparato digestivo. Los primeros ya los nombré inicialmente, empezamos con las glándulas salivales. Hay tres tipos de glándulas, las glándulas parotidias, las glándulas submandibulares y las sublinguales, cada uno con sus conductos. Ya vimos que la glándula parotidia tiene el conducto de externo que sale en la mejilla, ¿verdad? En la parte interna a nivel del segundo molar en la parte superior. Los conductos submandibulares y sublinguales están en la base de la lengua. La saliva va a ayudar a humedecer los alimentos, a disolver y también tiene enzimas. Algunas enzimas tienen la propiedad de empezar la digestión de los carbohidratos. La humedad de la saliva facilita la masticación, la deglución y también ayuda a percibir los sabores. Le siguen como órganos anexos el hígado con la vesícula biliar y el páncreas. El hígado. El hígado es la víscera más grande que tenemos, se encuentra en el hipocondrio derecho, extendida hacia el epigástrico. Está a nivel intraabdominal, no debe nunca sobrepasar el reborde costal. Es importante sus funciones bioquímicas y fisiológicas. El hígado es el sitio donde llegan todos los nutrientes a través de la circulación porta. Recuerde, la porta es el sistema de circulación que comunica a todo el intestino, principalmente el intestino delgado, con el hígado. En la parte fetal, el hígado fue un órgano hematopoyético, pero al nacimiento él va perdiendo esta función hematopoyética. También tiene capacidad de regenerarse, por eso pueden quitarse segmentos del hígado y sigue teniendo sus capacidades completas. Él pertenece entonces a uno de los órganos anexos del sistema digestivo. Él tiene tamaños diferentes de acuerdo a la edad.
En la edad a nivel fetal, por ser un órgano hematopoyético, es uno de los órganos más grandes. Él va disminuyendo a medida que va aumentando la edad gestacional. Al momento del nacimiento es grande y sobrepasa el arco costal, pero no debe llegar a más allá de 3 centímetros del reborde costal derecho. En la medida que se va creciendo, él proporcionalmente va teniendo un tamaño menor y queda incluido dentro del arco costal. El hígado de un adulto pesa entre 1 a 3 kilos, en promedio 1,5 kilos. Se puede decir que es el 2% del peso de una persona. Es de color rojo pardo, tiene una consistencia firme, pero es fiable y frágil. Tiene una superficie externa lisa y se considera que es una glándula exocrina y endocrina. Como vemos allí, podemos dividir al hígado en un hígado derecho y en un hígado izquierdo, separados por quién? Por el ligamento falciforme. El lóbulo izquierdo es más pequeño que el lóbulo derecho. Esta sería la cara anterior del hígado y esto el borde anterior del hígado. En este borde anterior del hígado, hacia el lado donde está el lóbulo derecho del hígado, es donde vemos a la vesícula biliar. El hígado tiene entonces una cara diafragmática y una cara visceral. La cara diafragmática o anterosuperior es lisa, brillante, cóncava hacia afuera y tiene un borde anteroinferior que está marcado aquí en líneas segmentadas y tiene una estrella. Y tiene ese borde tiene una escotadura. Esa escotadura pertenece al ligamento redondo. Ligamento redondo es desde el borde del hígado hacia la parte anterior, mientras que el ligamento falciforme es lo que divide al hígado, a la porción del hígado izquierdo de la porción del hígado derecho. En su cara visceral sería la cara inferior o posteroinferior, donde podemos ver que hay depresiones que corresponden a los órganos que están anexos y principalmente podemos identificar a la cava, ¿verdad? Y a la vesícula biliar. Si este borde punteado es el antero superior, podemos ver que la vesícula pues está en ese borde del lado del hígado derecho. El hígado está rodeado principalmente de peritoneo visceral. Es importante en la cara inferior determinar que existe una estructura en forma de H. En su parte posterior, esta estructura está constituida por el surco de la vena cava inferior y por la cisura del ligamento venoso, mientras que en su parte anterior está la cisura del ligamento redondo y el lecho vesicular. Veamos aquí. El centro, ¿verdad?, de esa H pertenece al hilio hepático y en la parte hacia el lóbulo derecho y hacia su parte posterior está la vena cava inferior y está el surco del ligamento venoso, mientras que hacia la parte anterior está la cisura del ligamento redondo y el lecho de la vesícula biliar. Esta vista inferior permite, y vista esa H, también permite dividir a través del ligamento tomando como referencia el ligamento redondo y el ligamento venoso de Arancio, ¿verdad? Una línea que es la línea media del cuerpo del hígado y hace que podamos ver 4 lóbulos. El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho y queda en ese espacio que determinamos por la H, el lóbulo cuadrado hacia la parte anterior y el lóbulo caudado hacia la parte posterior. En cuanto a la vasculatura del hígado, él recibe sangre
por dos sistemas. El sistema arterial, que es como todo órgano, ¿verdad? Tiene el 20% a través de las arterias hepáticas, que vienen ¿de dónde? De la aorta abdominal. Mientras que el 80% de la sangre que llega al hígado viene del sistema digestivo a través de la vena porta. La vena porta está formada por la unión de la vena esplénica y la mesentérica superior. Aquí ven en la imagen. La porta es simplemente este pequeño trayecto, ¿verdad? Que es grueso y que viene por la vena esplénica, ¿verdad? Tanto la directa que viene del vaso como la vena mesentérica inferiores, y luego vienen las que vienen del intestino delgado y las mesentéricas que vienen por el mesentérico. Forman esta estructura que es la porta y es lo que le da parte de irrigación al hígado. El hígado tiene una estructura vascular diferente porque él tiene la llegada de sangre a través de la vena porta, la llegada de sangre a través de las arterias hepáticas, pero tiene la salida de los conductos hepáticos para la secreción hacia la vesícula biliar de las bilis, ¿ok? Que va a tener las sales biliares. Estas estructuras, a su vez, tienen conexión con los diferentes segmentos del hígado, pero tienen un drenaje, ¿verdad? Que sería a través de las venas hepáticas, las cuales se van a comunicar con la vena cava. El hígado puede ser también clasificado según su segmento en 8 segmentos. Estos segmentos incluyen el 1, que lo vemos aquí atrás, que está posterior, el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4, el segmento 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que al lóbulo izquierdo pertenece el segmento 1, 2, 3 y 4. El 2 y el 3 pertenecen al lóbulo izquierdo lateral izquierdo y el 1 y el 4 pertenecen al lóbulo izquierdo en su región medial. Mientras que los segmentos 5 y 8 pertenecen al lóbulo derecho en su porción anterior y 6 y 7 pertenecen al lóbulo derecho en su porción posterior. ¿Qué significan estos segmentos? Una forma de clasificar porque cada uno de ellos puede tener un pedículo portal que incluye una rama portal hepática, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Y aparte una rama venosa hepática que lleva el flujo de salida. Ellos pueden ser segmentos independientes. Tanto es así que para operaciones se puede hablar de diferentes tipos de recesiones anatómicas, desde segmento hasta hepatectomías parciales o lobulares, ¿verdad? Dependiendo de lo que se afecte. El hígado entonces tiene una relación importante con la vesícula biliar. ¿Quién es la vesícula? Es esta estructura verde que ven aquí y que tiene forma de saco y que ella va a almacenar la bilis. La bilis se produce en el hígado, baja a través de los conductos hepáticos derecho e izquierdo hacia el conducto hepático común y entra en el conducto colédoco hacia la vesícula biliar. La vesícula biliar es una estructura que tiene un cuello, un cuerpo y un fondo. Una vez almacenada aquí las sales biliares y las secreciones biliares, cuando el alimento pasa por la segunda porción del duodeno, hace un estímulo para que la vesícula se contraiga y regrese ese contenido de la biliar hacia el conducto colédoco y de aquí baje a través del conducto colédoco hacia la ampolla de Pater. ¿Ok? Y así es que salen las secreciones para que puedan digerir principalmente las grasas.
La vesícula biliar es un órgano con capacidad de 40 a 70 mililitros de sales biliares, mide entre 10 centímetros de longitud, 3 a 4 centímetros de ancho y 1 a 12 milímetros de grosor. Está constituido por estas 4 regiones que dije: el cuerpo, el fondo, la cabeza y el cuerpo. La siguiente estructura es el páncreas, y el páncreas es su porción exocrina. El páncreas es un órgano alargado, retroperitoneal, mide 20 centímetros, pesa aproximadamente 200 gramos o el 0,1% del peso corporal. Como ven en la imagen, tiene una forma como de S o de serpiente, en la cual pueden ver una cola en relación al estómago y al colon transverso, y al vaso, que es la región que corresponde más a la parte izquierda, mientras que a la parte media corresponde el cuerpo, el cuello y la porción de la cabeza que está en relación al duodeno. El páncreas tiene una relación importante con la segunda porción del duodeno, ya que allí llegan los conductos pancreáticos principales y conductos pancreáticos accesorios en la forma de la ampolla de váter. Y con esto pues terminan las estructuras anatómicas y funcionales del aparato digestivo. Como les mandé anteriormente, tienen un video que les habla del funcionamiento del sistema digestivo. Gracias por su atención.